Atilra es artífice de un proyecto solidario, colectivo y social. Es una realidad que crece, se desarrolla, vive y se multiplica. Pero sobre todo, permanece en el tiempo. Atilra, más de 70 años, sembrando de sueños el camino. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos acá a Economía 4D. Hoy me ven solo acá en un formato íntimo, lo tengo a mi compañero Gustavo de gira por el país, trabajando. Alguna vez le tenía que tocar, así que está trabajando. La semana que viene ya va a estar de nuevo con nosotros. Bueno, ahora les voy a contar, tengo un living acá de invitados de lujo, vamos a estar tocando muchos temas, vamos a hablar de política, vamos a hablar de economía, vamos a hablar de temas del aborto, precios, tarifas, temas que te importan a vos que estás del otro lado, que nos estás mirando, porque están pasando muchas cosas en la economía, con los precios, con las tarifas, y no se habla. Digo, me parece que hay claramente una intención de ocultamiento de parte del gobierno y de muchos medios de comunicación que terminan siendo cómplices de esta estrategia, de ocultar lo que está pasando realmente en materia económica, a punto tal que se publican indicadores y se los manipula, se los vende de alguna manera que intenta encontrarle algún perfil positivo. Por ejemplo, vamos a arrancar hablando de economía. Hace 1 o 2 días atrás el INDEC publicó 2 indicadores claves para la economía. Uno vinculado con el crecimiento económico, eso de lo que los economistas hablamos todo el tiempo, si la economía crece, no crece. El indicador fundamental cuando hablamos de crecimiento económico es cómo varía lo que llamamos el Producto Bruto Interno, el PBI, ¿sí? Que tiene que ver con todos los bienes, servicios que se producen en una economía, que es una variable muy relevante porque atrás de eso está la generación de empleo y todo lo que tiene que ver con el bienestar económico. La realidad es que el dato que publicó el INDEC marca que hubo un crecimiento de un 2,9% en el año 2017 en relación al año anterior, y esto se vende desde ciertos ámbitos como una excelente noticia. Cuando uno toma un poquito más de perspectiva y mira lo que está pasando, empieza a encontrar con preocupación 2 cosas. Primero, que se trató esto de un rebote contra una caída de aproximadamente 2 puntos que había existido el año anterior, en el 2016. Con lo cual, cuando uno analiza el acumulado de los 2 años, 2016-2017, se encuentra con que en realidad hay un crecimiento positivo muy bajo, ¿sí? De alrededor de 1 punto porcentual a lo largo de 2 años, que si uno considera que el ritmo de crecimiento de la población en la Argentina es de aproximadamente un 1% anual, quiere decir que ese crecimiento que está teniendo la economía no alcanza ni siquiera para sostener la situación. En realidad, considerando al ritmo al cual crece la población, estamos en una caída. Otra de las preocupaciones que uno encuentra es cuando analiza los sectores que explican este rebote del año pasado y el muy magro crecimiento de los últimos 2 años. Y los sectores están vinculados con todo el núcleo agroexportador, con las finanzas, con algunos servicios puntuales, pero los más perjudicados son todos los vinculados con la industria. Cuando uno mira también los datos de empleo, encuentra que el sector que pierde empleo es la industria. Y la verdad es que, por lo menos de mi punto de vista, la Argentina sin industria, con una política claramente antiindustrial como la que estamos teniendo en estos últimos años, me parece que no tiene posibilidad de crecer de manera sostenida, no tiene posibilidad de generar empleo y mejorar la calidad de vida de todos los argentinos, de las 40 millones de argentinos, o ya 40 y pico que somos, sí sigue postergándose y se sigue impactando negativamente sobre la industria. Así que esto es lo que uno ve con preocupación cuando mira los datos del Producto Bruto. Y sobre todo, si combinamos estos datos con lo que está pasando con los precios. Hoy vamos a estar hablando de precios, de tarifas, de cuestiones que te importan directamente porque tienen que ver con tu bolsillo. Pero cuando uno mira los datos de inflación, hace unos días atrás salió el dato del mes de febrero con un aumento mensual de 2,4%, se ve una aceleración
en el proceso inflacionario. Después del 40-41% del 2016, el 25% del 2017, que son registros muy altos, vuelve a observarse una aceleración. Y en este escenario lo que preocupa es la disputa que empieza a haber entre sectores sindicales y el gobierno, donde, bueno, y sectores empresarios, donde el gobierno intenta poner un techo, a las paritarias. ¿Sí? Claramente un techo, y en muchos casos lo logra, ¿sí? Con negociaciones, en algunos casos con algunas estrategias de apriete directamente, pero van logrando instalar en algunos sectores ese techo de 15%, en algunos menos, sin cláusula gatillo, cuando todos sabemos que la inflación este año va a ser, el propio Banco Central publica un relevamiento que habla de 20%, sabemos que va a ser muy probablemente entre 20 y 25%, muy similar a la inflación del año pasado. Entonces vamos de nuevo a una caída del poder adquisitivo de los salarios, de tu salario, de bolsillo, que cuando vas a comprar no te alcanza, que te suben las tarifas. Ese es el escenario en el cual hoy está la economía. Otro dato preocupante que te quiero comentar, que salió ayer también y lo publicó el INDEC, muy preocupante. Hoy entre los invitados tengo un economista, ahora les voy a contar quiénes son, vamos a estar hablando con él de esto también. Es el dato del déficit comercial. ¿Qué es el déficit comercial? La diferencia entre los dólares que ingresan por los productos que la Argentina exporta, vende en el exterior, y los dólares que te salen para tener que pagar productos que importás, que comprás desde afuera. Esos productos pueden ser, en algunos casos, artículos vinculados con lo que se llama bienes de capital, cuestiones vinculadas con la inversión o insumos para el proceso productivo local, o en muchos casos, bienes finales. Lo que preocupa, además de la dinámica y el aumento de las importaciones, ahora te voy a dar algunos números, es el ingreso de bienes finales. Si vamos al supermercado, tómense el ejercicio de ir a un supermercado y empezar a agarrar los productos, empieza a pasar algo que ocurría en la década del 90. Empezás a ver que no encontrás, te cuesta mucho encontrar algo de producción nacional. Todo está fabricado afuera. El otro día miraba un aviso en un diario, un domingo, una página entera de una gran cadena de supermercados vendiendo muebles, sillas en particular era. Había 15 sillas en todo el aviso, en la página entera. En todos los casos decía origen China, origen China, origen China. No hay sillas de 4 patas comunes de las que uno usa en su casa de producción nacional. Bueno, eso tiene un impacto macroeconómico muy importante. Lo que alerta del dato que sacó el INDEC ayer es que el déficit, esta diferencia negativa entre los dólares que entran y salen, del mes de febrero fue de 903 millones de dólares. Es muy alto. El acumulado de los últimos 2 años pasa los 10.000 millones de dólares, de los últimos, 12 meses, febrero y febrero del año pasado, pasa los 10.000 millones de dólares, 10.070 y pico de millones de dólares. Es un resultado negativo muy fuerte. Y cuando uno escucha esto, vos te preguntás, che, si salen 10.000 millones de dólares y da negativo, ¿de dónde lo sacamos? ¿Cómo puede ser que dé negativo? De algún lado salen, porque eso hay que pagarlo. Bueno, de la deuda. ¿Sí? Salen de la deuda que el gobierno sigue contrayendo y sigue contrayendo en el exterior a un ritmo vertiginoso y que preocupa y mucho porque hoy se coloca la deuda, los dólares entran, se cubren estos baches, pero en algún momento esa deuda va a haber que pagarla, ¿sí? Y nosotros y las futuras generaciones tendrán que enfrentar lo que va a ser la carga de esa deuda que en algún momento va a haber que pagar. Te presento antes de arrancar a los invitados que tengo esta noche. Vamos a arrancar por mi izquierda y ya que estuve hablando de deuda, de economía, les presento que va a estar Arnaldo Bocco, que es economista, y digo de deuda porque Arnaldo hoy está dirigiendo el Departamento de Economía y el Observatorio de la Deuda Externa de la UMET, la Universidad Metropolitana de los Trabajadores. Bueno, gracias Arnaldo por estar esta noche. Así que vamos a hablar de economía, vamos a hablar de deuda puntualmente porque elaboran unos documentos mensuales, creo, ¿no? O bimestrales, donde siguen muy de cerca la evolución de la deuda, cosa que ningún otro organismo hace y donde todos los economistas vamos a nutrirnos para obtener información de lo que pasa con la deuda, así que vamos a estar hablando con Arnaldo, que es responsable de esto. Tenemos también de invitado a Ricardo Rubier, titular de Rubier y Asociados. ¿Cómo estás, Ricardo? Gracias también por estar. Vamos a estar hablando de política. Ricardo, conocen muchos el estudio de Ricardo y él constantemente va haciendo mediciones. Vamos a preguntarle algunos datos de cosas que estuvo midiendo, que son muy interesantes para entender lo que viene en Argentina. El año que viene es un año de elecciones y lo que está pasando con la política es muy importante. Vamos a estar hablando de eso con Ricardo. Tarifas, lo que te importa a vos que estás del otro lado, te suben las tarifas, no te alcanza, no podés pagar y
tenemos a el señor Tarifas, que lo ven por todos lados hablando y tratando de defender a todos con estas cosas, que es Héctor Polino. Gracias, Héctor, por estar acá, titular de Consumidores Libres. Y tenemos, por último, siempre arrancamos por las damas y esta vez quedaste para el final, a María José Lubertino, que es directora de la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos. Vamos a estar hablando de eso, del tema del aborto. Bueno, ya ven con el look del pañuelito, vamos a estar hablando del tema del aborto y alguna arista económica del tema del aborto también. Así que bueno, acá están presentados los invitados de esta noche. Si querés, pasamos un auspicio y ya arrancamos la mesa y los temas con todos ellos. Dale. Atilra es artífice de un proyecto solidario, colectivo y social. Es una realidad que crece, se desarrolla, vive y se multiplica. Pero sobre todo, permanece en el tiempo. Atilra, más de 70 años, sembrando de sueños el camino. Bueno, acá estamos. Como te dije, vamos a arrancar con nuestra mesa de invitados hablando de todos los temas. Yo empecé hablando de economía, como hago siempre, vicio profesional. Y tenemos, como recién les presenté, a Arnaldo Bocco. Bueno, de nuevo te saludo, Arnaldo, gracias por estar acá. Primera cuestión, yo hablé de lo que está pasando y me preocupa mucho el dato de déficit comercial que comunicó el INDEC ayer, si no me equivoco. ¿A vos te preocupa también? ¿Cómo ves eso? Sí, me preocupa porque tiene un proceso de expansión acelerada. Es novedoso porque no lo tuvieron en el 16, creció violentamente en el 17, está traccionado por básicamente la importación de bienes de consumo, bastante menos de capital, y te diría que el número que diste es el déficit de turismo. O sea, nosotros estamos gastando en el exterior 11.000 millones de dólares, que es consumo externo, y que para nosotros es fuga de capitales, porque es consumo suntuario, que realmente desplaza la producción local y que en muchos casos, bueno, si mirás solamente la balanza con Chile y los datos que publica el Banco Central de Chile sobre consumo de argentinos con tarjeta en Chile, te caes de espalda. Son casi 2.000 millones de dólares. Y que encima se suma a lo que es realmente fuga de capitales, que ustedes también lo siguen. Nosotros lo seguimos porque la fuga hoy está... es decir, si tomamos fuga, sí, considerando atesoramiento en dólares, sí, que puede ser local o en el exterior, y eso sigue, digamos, no para, digamos. Sumamos a eso envíos al exterior de rentas de empresas y sí, pago de regalías en el exterior. sí. Y si sumamos a eso turismo, esos 4 ítems te da en el periodo de Macri 81.000 millones de dólares, que es exactamente igual a la deuda nueva tomada por el macrismo. A lo largo de 2 años, entonces, es la puerta giratoria de los dólares. Es el récord histórico de la Argentina. O sea, los 80.000, 81.000 dólares Sí. que el gobierno nacional tomó afuera de deuda, salieron o por turismo, o por empresas que mandan la plata afuera por Sí. sus utilidades, o por fuga de capitales de individuos, digamos, entran y salen. Sí. Tenés una situación compleja porque además hay un punto, digamos. Primero, no está en la agenda, obviamente, ni de la política. Recién ayer se conformó la Comisión de Seguimiento de la Deuda en el Congreso de la Nación, porque el gobierno estuvo retrasándola. Y también, debemos decir, la oposición no le puso demasiado peso al tema de la gravedad que tiene esto. Digo, pensemos que una parte es deuda nueva, que son 80 y pico mil millones, pero también hay deuda que se refinanció. Claro. O sea que en el periodo se emitieron casi 140.000 millones de deuda. Una locura. Es decididamente una locura. Entonces,
¿Cuál es el problema? Bueno, primero, Argentina es el principal colocador de deuda entre los mercados emergentes. Dobla al segundo, que se pelea mes a mes, dobla. O sea, en un año coloca 60.000 millones y el segundo coloca 30, que es China, Arabia Saudita, Turquía, Egipto, pero que colocan mucho menos deuda y tienen más solvencia que nosotros. El segundo punto es que en América Latina somos los que pagamos la tasa de interés más alta. Tomés el bono esta cosa tan peculiar, digamos, del bono a 100 años, que es un bono a perpetuidad. Que eso fue un 8%, ¿no? 8, que significa que en 100 años lo pagás. Sí, varias veces. 12 veces, sí. Digamos. Entonces, y además tiene una penalidad de salida. Si mañana viene otro gobierno y dice yo cancelo esto, tiene que pagar 3 veces el valor del endeudamiento si se hace, digamos, después de los 25 años. O sea que vos durante 25 años no lo podrías hacer por las características que tiene. Y hay un problema, digamos, el mundo con el corrimiento de tasas, el cambio que tomó ayer la Reserva Federal en Estados Unidos, la decisión de hoy o mañana del Banco Central Europeo, la tasa de interés internacional va a subir y hay probabilidad que haya una burbuja en alguna parte del mundo. Por decir algo, está el tema de los precios de las viviendas en Europa, pero en particular en Alemania, que no lo había rozado la crisis del 2008 y ahora la propiedad saltó de 3.000 euros a 10.000 euros el metro cuadrado. Con lo cual los bancos alemanes están toda cubierta, los grandes bancos se achicaron y están pensando que ahí puede haber, Merkel piensa que tiene que tener mano de hierro porque puede haber una burbuja. Puede haber en otro lado seguramente una burbuja y eso, desubica. Imagínate que Argentina en los últimos casi 2 meses no colocó deuda en el exterior porque no tiene quien compre los bonos. Y ese es un dato. Y ahí te hago una pregunta. ¿Eso que está ocurriendo tiene que ver con la visita del Fondo Monetario? Bueno, a ver, la posibilidad de echar mano. El Fondo Monetario, vamos a hacerlo didáctico. El Fondo Monetario vino porque era reunión del G20. Sí. El G20 no vino porque Macri es un hombre que le gusta a los mercados, sino por orden alfabético. El año pasado fue en Alemania, el que viene es en Australia. O sea, quitémosle relevancia a la presencia de todo este grupo de gente importante del mundo, porque nos tocó por fortuna, digamos, que pasara esto aquí. Segundo, lo que sí uno tiene que leer es por qué vino tan anticipadamente Lagarde a la Argentina y por qué conversó tan en privado 3 días con los principales funcionarios, en particular con el presidente. Bueno, yo creo que el gobierno está viendo que en un escenario de crisis para la Argentina, como dicen los bancos que le prestan a la Argentina, es interesante porque en la exposición de Marcos Peña en la Cámara de Diputados se habían hecho una serie de preguntas. Yo hice algunas preguntas y se ponen los bancos. Hay 4 bancos que están en todas las emisiones. Esos bancos en el exterior tienen un instituto, se llama Internacional de Finanzas, que dice que la Argentina es un país extraordinariamente frágil. O sea que si el mismo tipo que te presta te está diciendo me estoy cuidando, quiere decir que vas a sustituir el prestamista. Y entonces, ¿cuál puede ser la alternativa? Que el Fondo Monetario vea venir que Argentina usa una línea de contingencia que es no puedo pagar, pagame en lugar mío, que sería la más fácil y la menos costosa, o un stand-by. Y yo supongo que algo de eso estuvo conversando. Y eso, implicaría resignar la soberanía en materia económica, de nuevo. Y un ajuste brutal. Y un ajuste brutal. Como lo dice hoy Claudio Loser, que es un exfuncionario, el problema de la Argentina es que el ajuste no lo está haciendo rápido. Digamos. Sí, claro. Claudio Loser, que el que no lo sabe, fue funcionario del Fondo Monetario por Argentina durante un montón de tiempo, en la década del 90. No, fue director del hemisferio occidental siendo funcionario, pero lo que tiene que es de los más blandos dentro del fondo. Sí, y asimismo la crítica es, esto es muy gradual, hay que ir al ajuste fuerte. Una cortita y sigo con el resto, muy cortita. Yo hablo con economistas que insisten en que este año va a haber un crecimiento, el gobierno habla de 3.5, 3%. Yo no lo veo, no veo que vaya a impulsar el crecimiento. ¿Vos qué idea tenés? ¿Te parece Yo pienso que la agricultura este año va a tirar abajo 1 y pico % del producto por la sequía. Segundo, me da la sensación que la actividad industrial está totalmente cerrada a un crecimiento, o sea que la manufactura no tira el producto para arriba, el consumo va a estar estancado. Fíjate que ya las grandes cadenas de hipermercados están anunciando cierre de tiendas muy grandes, hay conflictos con una de las más grandes, y esto va a dejar mucha gente en la calle. Yo sería muy prudente a la hora de decir si va a haber un crecimiento alto, más vale, diría, va a ser muy inferior al que tuvimos este año, el año pasado. El año pasado, sí.
Paso un segundito y ahora seguimos entre todos, pero Ricardo, recién escuchaba hablar del análisis económico. Yo el otro día hablaba de la política y en un momento digo, algunos se enojan, pero digo, la dirigencia política, y hablo de la oposición obviamente, digo, frente a todo esto que está ocurriendo y que nosotros vemos tan claramente, creo que no está a la altura de las circunstancias. ¿Vos qué estás viendo? ¿Ves que...? Sí, y además, escuchándolo Arnaldo, indudablemente uno piensa en la política y la política es un escenario diferente al de la economía. Está influido por la economía, sin duda es un factor, pero no es un factor tan directo, sino que es un factor que está mediatizado. Y el escenario político en ese sentido, digamos, es el lugar donde le va mejor al gobierno que la economía. Le va mejor porque en la política, digamos, a pesar de que este no es un buen momento en la relación con la sociedad, a partir de diciembre algo se rompió con el tema de la ley previsional, la imagen de Macri empezó a decrecer, la imagen positiva, y a crecer la imagen negativa. Sin embargo, a la fecha esto siguió, después tuvimos lo de Triaca, después tuvimos el tarifazo, etcétera, etcétera, la inflación. A pesar de eso, vos tenés todavía que hay un 40% de imagen positiva a nivel nacional, y no es poco 40%, en circunstancias como la que señala vos, Arnaldo. Es decir, parece casi surrealista que después de escuchar este informe tan objetivo sobre la situación económica, el presidente, y eso ocurre porque gran parte de la población no conoce la gravedad de la situación, no advierte la gravedad de la situación. Y entonces, en ese sentido, en la política es donde le va mejor. Y sobre todo, tiene que ver con lo que vos dijiste al principio, no hay alternativa. Claro. O sea, inclusive con una sociedad que se preocupe más de lo que está preocupada, no encontraría hoy, porque nadie se suicida, no encontraría hoy una alternativa. Al no encontrar una alternativa, esto favorece como opción electoral al único jugador que está en el ring, el único que está en la cancha, que es el gobierno. Y vos hoy, estos días, desde el estudio tuyo de Rubier y Asociados, hicieron una medición, ¿no? Nosotros hicimos una medición de laboratorio, le llamamos laboratorio porque todavía falta mucho tiempo, y uno empieza a probar el valor electoral que pueden tener los protagonistas. Nosotros medimos la reelección de Macri frente a un candidato opositor. Sin nombre. Sin nombre. Un candidato opositor. O sea, ¿usted está dispuesto a votar la reelección de Macri o está dispuesto a votar un candidato opositor? Bueno, un 30% o casi 30% nos dijo que estaría dispuesto a votar por Macri. Un 40% nos dijo que va a votar a un candidato opositor y un 25% nos dijo que no sabe, está indeciso, no sabe qué va a hacer. Uno dice, bueno, la primera lectura de esto es que hay una mayoría de la población, y esto nos suena, lo sabemos, lo que está gobernando hoy en la Argentina es una primera minoría. Lo que está gobernando no es una mayoría popular abrumadora, es una primera minoría. Bueno, esto sigue. Parecería que el escenario hacia el 2019 es el mismo, o sea, una primera minoría organizada, ordenada, con presencia electoral en todos los distritos, digamos, hoy tiene un 30, que si yo proyecto aritméticamente me da 40. O sea, estoy con alguien un jugador que tiene posibilidades. Y ese jugador que tiene posibilidades es el oficialismo. Por el otro lado tengo un 40 que nadie me asegura en cuántos pedazos se va a dividir. Claro. Lo que sí creemos que se va a dividir. Claramente, con lo cual esa ruptura, digamos, termina siendo completamente funcional. Un escenario delicado, digo, complejo desde lo político, pero muy favorable. ¿Y qué pensás? Digo, vos hablás de una posible reelección de Macri. ¿Pensás que a nivel provincia de Buenos Aires con Vidal, a nivel ciudad de Buenos Aires con Rodríguez Larreta pasa algo parecido? Ese eje de los tres lo veo en reelección. Es un eje central dentro de la estructura de Cambiemos, o sea, yo siempre lo digo, Cambiemos es la alianza de varios partidos, pero hay un partido vanguardia que es el PRO, no se puede negar, las ideas, el concepto, la metodología, es el PRO. Y indudablemente estos tres responden a ese esquema. Y como alternativa, y ya sin nombres, pero digo, vos ves que es lo que toma más fuerza, es una alternativa del otro lado, de una supuesta oposición, pero que se parece al gobierno, como algunas de las que asoman, o es una alternativa fuerte y claramente opositora al gobierno, donde la gente va a ir a buscar resguardo. Mirá, yo no te podría contestar con exactitud. Lo que sí veo tendencias y peligros. La tendencia más opositora la veo con un peligro.
¿no? La tendencia del peronismo más duro, del kirchnerismo, la veo con un peligro, que es el formar un partido de izquierda más. O sea, tener una presencia testimonial más alto que los partidos de izquierda, el número de votos, digo, ¿no? Con la mejor candidata que tiene, que es Cristina Fernández de Kirchner, pero digamos, como estructura, como conglomerado, con muchas dificultades de poder ampliar y hacer un verdadero frente social y político. Y por el otro lado veo un peronismo mucho más moderado, y creo que vos apuntabas a eso, más cercano a lo que podría llamar el oficialismo, digamos. Sí, de hecho, digo, muchos gestos que terminan acompañando al gobierno. Sin ir más lejos, anoche hubo una falta de quórum para pasar el mega decreto el DNU, y parte del peronismo, bloque federal, digamos, que responde a Urtubey o Pichetto en el Senado, acompañó esta situación y permitió que eso no se discuta, ¿no? Sí, sí. Entonces, bueno, por eso digo, tienen vínculos estrechos. Bueno, es una discusión. Es una alternativa. Yo veo difícil, lo acabo de decir, veo difícil la unidad del sector federal y el kirchnerismo, la veo muy complicada, esa unidad, veo más bien un divorcio, pero bueno, hay que esperar. La política es muy dinámica y habrá que ver. Y falta un tiempo. Vamos a un pequeño corte y ya sigo con de este lado del living el resto de los invitados y entre todos. Después vamos a estar hablando de todo. Quédate ahí 2 minutitos, cortita, y ya seguimos, dale.